Imagínate esto. Una noche fría, la lluvia golpeando fuerte el asfalto, gente corriendo para resguardarse. Pero ahí, casi invisible sobre la acera mojada, está Gabriel, un niño de apenas 8 años, con la ropa rota y los ojos cargados de hambre y esperanza. Abraza con fuerza un collar dorado, la única cosa que le quedó de la madre que perdió. Intentando calentarse, Gabriel mira hacia el interior de un restaurante de lujo, donde hombres de traje ni siquiera notan a quienes se congelan afuera. Es entonces cuando Enrique, un millonario acostumbrado a no ver a nadie más allá de su propio reflejo, cruza la mirada con Gabriel. Una mirada fugaz, incómoda, hasta que Enrique ve el brillo del collar en el cuello del muchacho. Y, en un segundo, todo cambia. Ese colgante guarda un secreto del pasado que puede poner la vida de los dos patas arriba. ¿Por qué le conmueve tanto a este niño? ¿Qué va a hacer Enrique ahora? ¿Será solo una coincidencia este encuentro, o el destino puso a Gabriel en su camino? Quédate conmigo y ve cómo una simple noche lluviosa puede cambiarlo todo para siempre. El sonido de la lluvia parecía un castigo esa noche. Estaba helada, de esas que no solo mojan por fuera, sino que atraviesan la piel hasta doler por dentro también. Gabriel caminaba despacio, encogido, intentando meter los brazos dentro de la vieja camiseta que ya no calentaba nada. Los pies descalzos pegados a la acera mojada, resbalando en los charcos. A veces sentía vidrios o piedritas, pero solo apretaba los labios, sin quejarse. Había cosas que dolían mucho más. En la oscuridad, cualquier luz parecía inalcanzable. Un auto pasaba rápido, salpicando más agua, y él ni siquiera volteaba. La mirada de Gabriel se perdía adelante, como si siempre buscara algo que nunca aparece. Nadie lo notaba. Los adultos fruncían el ceño, apurando el paso bajo paraguas, evitando acercarse. Algunos hasta cruzaban de acera. Otros solo fingían no verlo. Apretaba el collar con la mano izquierda, tratando de resguardar el colgante del viento. Era de oro, pero ya gastado. Igual valía todo para él. La última memoria de su madre, la única cosa que le quedó aparte del vacío que se hacía más grande cuando llovía así. A veces, Gabriel acercaba el colgante a la mejilla solo para sentir que la mamá le pasaba la mano por el pelo fino y le decía a aquel: todo está bien, hijo. Pero hacía mucho que nada estaba bien. El cielo estaba completamente cubierto, nubes oscuras pesando sobre los edificios inmensos. El estruendo de los truenos lo hacía brincar de vez en cuando, pero Gabriel nunca lloraba. Aprendió demasiado pronto a guardarse todo por dentro: el miedo, el hambre y hasta las ganas de desaparecer de la calle. El estómago le rugía fuerte, esos ruidos que dan vergüenza. Hacía rato que no probaba nada, un trozo de pan duro que encontró tirado en una plaza la tarde anterior. El pan ya estaba húmedo, pero lo comió igual. Ahora volvía ese sabor amargo, junto con las ganas de pedir comida a alguien, cualquier cosa, pero el valor también parecía huir con el frío. De vez en cuando, se detenía bajo algún árbol, solo intentando escapar de la lluvia, pero las hojas no lo cubrían de nada. El viento cortaba, empapando todavía más el pantalón corto roto que ya empezaba a pesarle en las piernas flacas. Gabriel quería sentarse, solo descansar un poco la espalda, pero entonces surgía el miedo de alguien llegando, de que lo echaran, o algo peor. Mientras caminaba, sentía los dedos de los pies adormecidos, algo hinchados. El suelo era duro, pero el abandono era peor. Miraba con cierta envidia a los perros grandes de la calle que pasaban cerca, porque al menos ellos iban en grupo. Gabriel siempre parecía estar solo. Con cada relámpago, el colgante brillaba un poco bajo el trapo viejo, como si su madre quisiera enviarle una señal desde arriba. En el fondo, quería creer en eso, porque sostenía el último hilo de esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera importar, pudiera mirar. Los autos seguían cruzando. Gente elegante salía de los portales con paraguas grandes, apurada, mirando el móvil, nunca a los costados. Todo el tiempo parecía que la ciudad giraba demasiado deprisa y Gabriel caminaba en la dirección opuesta. Parecía un fantasma, transparente, que nadie quería ver. A veces, Gabriel se sentaba en algún escalón, abrazaba las piernas contra el pecho. El ruido del tráfico se perdía cuando el viento soplaba, junto con el olor feo de las alcantarillas abiertas. Cerraba los ojos, intentaba recordar el rostro de su madre, algún día en que sintió calor de verdad, un hogar de verdad. Pero siempre acababa regresando el peso al pecho, el hambre, la falta de un abrazo. El mayor miedo de Gabriel ya no era la calle, ni la lluvia, ni el frío. Era perder el collar. Pasaba el día revisando si el colgante seguía ahí, colgado, más apretado bajo la ropa. A veces, en esos segundos de silencio entre los truenos,
Imaginaba cómo sería perder lo único que le quedaba de ella. Solo de pensarlo, el corazón se le apretaba y la mano le sudaba, aún con el clima helado. Los que pasaban tan cerca no se daban cuenta de la situación del niño. No se sabía si su mirada era dolor o puro vacío. Se esforzaba por caminar, con las rodillas peladas, la cabeza baja. Cuando los autos paraban en el semáforo, miraba de lejos, siempre con miedo de pedir. Solo quería un pan, un café caliente, cualquier cosa. Y de repente, parecía que el frío se metía más hondo porque venía mezclado con la soledad. Solo se escuchaban los golpes de la lluvia, el rugido del estómago, y a lo lejos, la risa ahogada de gente dentro de edificios calentitos. Allá dentro había luz, comida, olor rico. Aquí afuera, solo olor a lluvia, el viento helado y la sensación de que el mundo entero olvida a quien es demasiado pequeño para ser visto. Gabriel siguió andando. Cada paso pesaba más. Parecía que el cuerpo entero se volvía más difícil de mover. Seguía luchando, porque aunque no supiera cómo, tenía esperanza de encontrar un rincón seco, una cara amiga, o solo alguien que lo mirara a los ojos. Pero en cada esquina, otra puerta cerrada, otro alero ocupado. Hasta ahora nadie se ha dado cuenta del niño. Y en ese momento, todo lo que tenía era el hambre, la lluvia, el frío, y el collar, apretado, como si le diera la última fuerza para no rendirse. La lluvia no daba tregua, parecía caer solo sobre él. Las gotitas eran frías, entraban por el cuello descosido de la camiseta y le bajaban por la espalda, mezclándose con el sudor frío del miedo. Los zapatos hace rato habían desaparecido, ahora solo los pies desnudos contra el asfalto, saltando de charco en charco, sintiendo el hielo subirle hasta la rodilla. Pero lo que más dolía era el estómago, que no dejaba de rugir, pidiendo cualquier cosa, cualquier pedazo de pan olvidado, cualquier resto que alguien tirara. Gabriel caminaba despacio por la calle que brillaba de tanta agua. Intentaba proteger con las dos manos, medio torpe bajo la camiseta, aquel collar casi dorado, el único regalo verdadero de su madre antes de cerrar los ojos para siempre. No lo soltaba bajo ninguna circunstancia. Dormía abrazado a él. Ahora era peor, con los dedos helados, tener que esconderlo también de la calle, de los que roban a niños como él. Esa noche, el viento hacía que el pelo se le pegara a la cara, y cada bocinazo sonaba más fuerte por el vacío que lo rodeaba. La ciudad parecía ruidosa, pero en la soledad él solo reparaba en su propio suspiro. Caminaba sin rumbo, huyendo del frío, castañeteando los dientes, buscando un lugar donde pasar el resto de la lluvia. Fue entonces cuando vio el toldo del restaurante. Luz fuerte, limpia, con una alfombra oscura en la entrada y la puerta giratoria reluciendo. Solo de mirar sentía el calor. Se apartó de un perro flacucho que pasó corriendo y se fue acercando despacito, con miedo de que algún guardia lo regañara o de que alguien gritara que ahí no era lugar para un chiquillo como él. Se quedó bajo el toldo, medio encogido, intentando que no se notara su rostro sucio. Casi nadie se fija de todos modos. Solo cuando van en grupo. A veces pasa gente rica, hablando fuerte, riendo, comentando el clima, y se apartan de Gabriel como si él contagiara algo peligroso. Desde el otro lado del vidrio, era otro mundo. Gabriel pegó el rostro en la parte baja de la ventana, donde casi nadie mira. Primero sintió el olor. Olor a comida caliente, carne asada, papas fritas, pollo, arroz. Olor a olla limpia, distinto a la de los refugios, que huele más a tristeza que a comida. El perfume a postre también llegaba, mezclado con ese aroma que entra solo unos segundos y ya se va. Abrió los ojos grandes, pegado al cristal. Vio las mesas cubiertas de servilletas dobladas, cubiertos bonitos, vasos de cristal brillando bajo la luz amarilla del elegante salón. Todos reían, masticaban despacio, hablaban alto con la boca llena. Gabriel se fijó en una niña sentada en el regazo de su papá. Ella reía tanto que terminó tosiendo de pura alegría. El padre le limpió la boca con una servilleta blanca y la besó en el cabello. Eso era raro de ver, solo lo había visto en películas. Por un momento, Gabriel olvidó la lluvia, se olvidó de sí mismo y solo miró, soñando con un regazo cálido, el tacto que casi ya no recordaba. El vidrio se empañó donde respiró con fuerza. Limpió la esquina con la manga, sin hacer ruido. Quería ver más. Imaginaba cómo sería comer ahí, sentado, sin miedo a que se acabe pronto, pudiendo escoger. Imaginaba que su mamá podía estar ahí también, tal vez sentada delante de él, sonriendo, poniendo en su plato un montón de comida. Solo con cerrar los ojos casi podía olerla, mezclada con el olor del lugar. El estómago rugió fuerte por ese sueño despierto.
Gabriel apretó el collar dentro de la camiseta, casi estrujándolo. Miró hacia arriba, al cielo oscuro, tragó saliva. Ya no sabía si tenía más hambre o más nostalgia. Autos lujosos paraban delante, uno tras otro. El valet abría la puerta, arreglaba el saco, gente elegante bajaba, siempre ocupada mirando el móvil. Pasaban a 10 centímetros de él y ni lo veían. Unos reían por teléfono, otros discutían con la esposa. Casi ninguno le dirigía una mirada. Gabriel sentía su perfume, el caro, mezclado con el olor a cigarrillo del taxista. Tenía ganas de decir buenas noches, pero le podía más la vergüenza, el miedo a escuchar un lárgate. Ahí parado, los dedos del pie entumecidos, sintió una mano rozarlo. Era el guardia de seguridad, que volvía solo para vigilar. No dijo nada, pero Gabriel entendió, se encogió un poco más hacia dentro del vidrio, intentando ser invisible. Dentro del restaurante, hubo un momento en que Gabriel notó a un hombre solo en una mesa cerca de la ventana. El rostro serio, marcado, la barba bien cuidada, el pelo demasiado peinado para esa hora. No parecía feliz ni triste, solo distante. Cortaba la carne despacio, miraba el móvil de vez en cuando, suspiraba. Parecía que el bullicio y el ruido no llegaban a esa mesa. Gabriel lo observó, sin querer. Entonces se preguntó, ¿ese hombre sentirá hambre también? ¿Alguien le limpió la boca con cariño alguna vez? ¿Extrañará a alguien? Por un momento, Gabriel pensó que nadie podía estar tan solo como él. Pero la mirada de ese hombre tenía algo. Un peso en la forma de parpadear, un silencio en medio del ruido, casi podía oír su cansancio. La lluvia golpeaba más fuerte el techo del toldo. El viento lanzaba gotas heladas, pero Gabriel no se movió. Seguía ahí pegado, entre dos mundos, el de adentro, todo calor y buen olor, y el de afuera, igual que él, duro, mojado, olvidado. Siguió quieto, con los ojos cerrados unos segundos, intentando guardar ese olor a comida, esa imagen del padre y la hija, ese calor que nunca le llegaba. Apretó el collar bajo la camiseta como si fuera la mano de su madre sujetando la suya. Y supo, en ese instante, que no podía más. Por más vergüenza que sintiera, por más miedo al rechazo, iba a intentar algo. Respiró hondo, dejó que el frío entrara un poco más, se pasó la mano por el cabello mojado y decidió. Al menos tenía que pedir. Tal vez, esa noche, alguien lo miraría de verdad. Quizá no sería ignorado para siempre. El vidrio de la puerta seguía empañado por dentro. Gabriel notó su frente helada al apoyarse una vez más para ver mejor. La luz allí dentro era demasiado fuerte. El olor a comida caliente parecía burlarse de él. Se le metía en la nariz, haciéndole doler aún más la panza. Era un olor dulce, algo grasoso, mezcla de postre y carne al mismo tiempo. Se quedó parado, el corazón latiendo a mil solo de pensar en entrar. Por un momento, pensó en volver al callejón, a la lluvia, a la sombra donde nadie repara. Pero el trueno lejano lo hizo temblar. Las piernas le estaban ya dormidas por el frío. Miró la cadena que guardaba bajo el abrigo mojado, sintió con el pulgar el viejo colgante, la única pizca de vida buena que conservaba. Suspiró. No podía seguir así. Necesitaba comer algo, aunque fuera pan duro o un hueso. Empujó la puerta despacio, haciéndola rechinar. Sintió todas las miradas clavadas en la espalda, inmediatamente. Adentro era otro mundo. Alfombra roja, paredes relucientes, gente elegante hablando bajo, oliendo a perfume caro. Nadie con ropa rota ahí. Nadie parecía haber pasado hambre. El primero que vio fue el mozo, con delantal almidonado. El hombre lo miró de arriba abajo, frunciendo el ceño, como quien encuentra a un perro mojado en la sala. Nadie dijo nada. El silencio solo lo rompió el sonido de un vaso sobre la mesa, medio accidental, de una señora que se asustó con la presencia del niño. Gabriel se quedó quieto, las manos inquietas, buscando dentro del abrigo un valor que no existía. El mozo dio un paso al frente, señalándole la puerta con la cabeza, ni se molestó en preguntar qué quería. Pero Gabriel apretó los labios. Ya no tenía fuerza para el orgullo. Bajó el mentón, miró sus propios pies. Dijo bajito, casi sin voz: «Señor, ¿tiene comida que sobre? Tengo hambre». Nadie le contestó al principio. Solo un silencio incómodo, que se volvió más pesado todavía, como si el aire estuvieran aplastándolo a él. Al fondo se oía el roce de los cubiertos en los platos, un salón entero bajando la voz para fingir que no estaban viendo nada. Pero él sabía que lo veían todos. Una señora firme, el cabello rubio y peinado, bufó con fuerza. «Esto no se puede permitir. ¿Dónde está la policía?» Otro hombre,
de traje y un anillo grueso, se acomodó el saco para no rozar al niño, como si estuviera pegajoso. Los guardias ya venían, 2 hombres grandes de negro. El mozo hizo señas, un gesto breve. Gabriel solo pensaba que lo iban a echar. Pero aún así, se quedó. Miró de reojo la barra, vio un plato con restos de arroz que llevaban hacia la cocina. Se le hizo agua a la boca sin querer. Al final, la única persona que pareció realmente oír la petición fue el hombre solo junto a la ventana. Era Elegant Inhiki. Alto, el cabello castaño ya canoso por las sienes. Tenía una mirada seria, casi dura. Llevaba una camisa cara, pero la mano apretaba el puño sobre el mantel, y los ojos, aún desde lejos, mostraban una incomodidad que no podía disimular. Enrique no dijo nada al principio. Solo miró al niño. No era compasión, era una mezcla de rabia, sorpresa, quizás vergüenza. Como si el dolor de Gabriel le hubiera arruinado la noche. Lo miraba fijo, de un modo que hacía que la panza del niño se volviera a anudar. Gabriel quiso disculparse por existir, pero solo pudo mirar al suelo. El suelo era beige, brillaba como un espejo. Uno de los guardias puso la mano en su hombro, apretando con suavidad, todavía sin hacer fuerza. Inhiki respiró hondo. Dejó los cubiertos apoyados, haciendo un golpecito en el plato. Tenía la mandíbula tensa, y por la vena sobresaltada del cuello se veía que no estaba nada feliz. No dijo nada, pero le lanzó una mirada al gerente. Era una mirada fría, de soluciona esto ya. Un par de clientes murmullaron algo, indignados, evitando ver al chico de frente. Una señora giró la cara hacia la ventana, incómoda, fingiendo que la lluvia solo caía sobre ella allá afuera. Para Gabriel, el silencio se hizo total. Solo escuchaba su corazón, latiendo al ritmo de la lluvia fuerte que caía afuera. Los dedos congelados empezaron a temblar otra vez, no sabía si de nervios o de frío. Se subió el abrigo, tapando el collar. Solo entonces, Enrique se movió otra vez, inclinándose hacia adelante, mirando al niño de frente. Parecía querer decir algo, pero se trabó. Gabriel, sin remedio, repitió el pedido, bajito, casi suplicando. Por favor, señor, solo un plato. La súplica le rebosaba de vergüenza. Hasta él mismo lo sintió. No era solo por la comida, era por existir ahí. Por ser el error en la foto perfecta de ese lugar costoso. El gerente hizo una seña a los guardias. Ellos apretaron el hombro del niño. Alguien en la mesa de al lado murmuró: estos chicos deberían estar en un refugio. Nadie se levantó a ayudar. El mozo apartó la mirada, demasiado incómodo para decir palabra. Enrique miró su plato, respiró más profundo. Cerró los ojos por un segundo, como si quisiera despertarse de una pesadilla. Luego miró fijamente a Gabriel, los ojos duros, pero había algo diferente en ellos, un rastro de duda o hasta de miedo. Por una fracción de segundo, el aire en el restaurante se volvió espeso. Parecía que todos esperaban la orden final. Gabriel solo quería desvanecerse. Pero se quedó ahí, listo para volver a ser arrastrado hacia la lluvia. El frío de la calle lo llamaba, pero ahora el corazón ardía de otra forma. No era solo hambre. Era vergüenza, un dolor por ser visto así. Antes de salir, se llevó la mano al pecho por reflejo, protegiendo el collar contra el cuerpo. El metal estaba frío, pero le daba un calor suave, una caricia de madre. Eso era todo lo que le quedaba. El restaurante olía a carne y perfume, pero en ese momento, para Gabriel, solo el miedo y la tristeza tenían un olor fuerte. Mientras Enrique respiraba con pesadez, molesto quizá consigo mismo. La historia de los dos apenas comenzaba, pero ninguno de los dos intuía lo profundo que podía doler ese pedido a ambos lados de la puerta. El sonido de la lluvia golpeando duro en la calle cubre casi cualquier otro ruido. El vidrio empañado del restaurante muestra el contraste. Adentro, luz cálida, olor a comida rica, platos brillantes; afuera, todo frío, oscuro y mojado. Gabriel está allí, chiquito bajo la luz de la puerta, los brazos apretados intentando abrigarse. El pelo pegado a la frente, las mejillas rojas, los labios morados. Sostiene el collar en su mano, como si fuera un tesoro. Enrique observa todo desde su mesa, tenso, apretando el cubierto sin darse cuenta. Una mueca de molestia marcada en el rostro, como quien piensa no puede ser, justo hoy, justo aquí. Intenta ignorar, pero el murmullo aumenta. Una pareja lo mira mal. Una mujer le susurra algo al mozo. El ambiente pesado invade el salón. El gerente cruza miradas con Enrique, como preguntando: ¿quiere que yo lo saque? Enrique no dice nada, solo hace ese gesto corto, casi impaciente,
con la mano, como quien ordena botar la basura. El guardia lo entiende al instante. Cruza el restaurante, ni disimula el desprecio. Se acerca a Gabriel, se agacha lo justo para quedar a su altura. En el rostro se le nota que ya lo ha hecho 1000 veces. Agarra el brazo de Gabriel, no con violencia, pero sí firme. El niño abre grande los ojos, asustado, trata de soltarse, pero está cansado, está débil. La multitud elegante, servilletas de lino, copas de vino, observa como si fuera una escena vulgar. Nadie dice nada, pero las miradas dejan claro, sea por lástima, sea por fastidio, quieren que el niño desaparezca. Gabriel agacha la cabeza, el pelo chorreando sobre el collar. El guardia aprieta su brazo, lo saca fuera del toldo, de nuevo expuesto al viento helado. El chico se protege como puede, encogiendo el cuerpo como si quisiera desaparecer ahí mismo. Enrique mira todo con expresión rígida, sin mover un músculo. Pero por dentro, siente una incomodidad brutal. Un pinchazo en el pecho, mezcla de culpa y rabia, pero aparta el sentimiento como quien cierra una puerta. No es mi problema. No puedo ayudar a todos, piensa, intentando volver a concentrarse en el plato, que ya se enfría, pero el apetito se ha ido. La puerta automática se cierra, sellando el viento y quedando afuera no solo al niño, sino todo su sufrimiento. Gabriel respira hondo. Aprieta más fuerte el collar, un hilo discreto de oro, gastado por los años, con un colgante pequeño y simple, pero que para él vale el mundo. Aprieta el mentón, queriendo no llorar. Junta valor. Echa una última mirada hacia adentro. Y es allí cuando cruza la mirada con Enrique, separados solo por una pared de cristal y un abismo de diferencias. Gabriel se detiene por un instante. El ruido de la lluvia se aleja, como si todo se detuviera. Sus ojos enormes, asustados pero tercos, como si todavía esperaran una respuesta, una palabra, cualquier cosa distinta de lo de siempre. Enrique sostiene la mirada, solo una fracción de segundo, y la mantiene vacía. Pero justo en ese momento, la luz del techo se refleja en el collar. El colgante reluce, brilla con un destello imposible de ignorar. Es solo oro, pero ese resplandor corta con el frío ambiente. Se refleja directo en el rostro de Enrique, que simplemente no puede apartar la vista, por mucho que lo intente. Gabriel nota ese segundo de más, la mirada fija del hombre. No entiende por qué, siente un frío peor en la panza. El guardia ya empieza a empujarlo suavemente, pero el chico aguanta, sostiene la mirada, como si quisiera entender por qué, entre tanta indiferencia, solo ese hombre se inmutó tanto por un simple collar. La gente murmura otra vez, la cortina se cierra, el ambiente sigue denso. Enrique finalmente parpadea, aparta los ojos del niño, pero ya está distinto. La mano le tiembla un poco. El corazón le martilla, mitad enojo, mitad miedo. Intenta convencerse una vez más, solo es coincidencia. No puede ser. Gabriel entonces se deja llevar por el guardia. La lluvia vuelve a calarlo, mojando todo de nuevo, del pelo al viejo calzado. Todavía mira hacia atrás, solo un instante más, sumido en la duda. ¿Alguna vez alguien lo mirará de verdad? El collar tiembla sobre su pecho, medio escondido bajo la sudadera. La noche se hace más oscura, el viento corta, y los autos de lujo siguen llegando. Enrique apura el vino de un trago, el gusto amargo, como si cada gota pesara. No vuelve a mirar hacia la puerta, pero la imagen del niño no se le va de la cabeza. La luz, el colgante, el rostro asustado. Intenta pedirle algo al mozo, pero la voz se le quiebra. Aún escucha, casi susurrada, la voz insegura de Gabriel pidiendo comida. Y eso, aunque quiera enterrar el recuerdo, queda resonando en algún rincón del pecho, junto con el brillo de ese colgante que no desaparece de la memoria. En ese segundo, todo se apaga para Enrique, aunque siga dentro del restaurante lleno. Se oye el tintinear de los cubiertos, las voces amortiguadas, pero todo parece decolorarse. Es solo un instante, pero lo siente. El colgante brilla ahí, colgando del cuello flaco del chico, casi escondido entre la ropa empapada. Enrique ya no se emociona fácil, no ahora. Hace mucho que aprendió a endurecerse, a guardar los sentimientos en el fondo del cajón, a olvidar el pasado. Pero ese brillo, no era cosa cualquiera, no era una joya de vitrina. Era igualito al colgante que él mismo había comprado años atrás, en una tiendita vieja que olía a madera y trastos viejos. El recuerdo lo toma por sorpresa. Casi puede ver a Sofía riendo, arreglándose el cabello frente al espejo, esa sonrisa tímida antes de voltearse y mostrarle el regalo colgado en el pecho. El tiempo hace que la memoria duela. Sofía,
El nombre parece resonar en su cabeza como la lluvia golpeando el cristal. Del otro lado de la puerta de vidrio, Gabriel está de pie, medio encogido, sujetando fuerte el collar. El chico no se da cuenta de nada de esto. Solo quiere huir, no entiende los susurros adentro, no comprende la hostilidad de las miradas. Pero en su expresión hay un cansancio hondo, de quien no debería cargar tanto peso con tan poca edad. Enrique no aparta la vista. Mira esos ojos grandes de Gabriel, asustados, y en ellos hay una pregunta muda. ¿Por qué? Y en ese cruce fugaz, tan breve, Enrique ve más allá de la suciedad de la cara, más allá del miedo que el niño intenta esconder. El colgante brilla de nuevo, una chispa dorada bajo la luz blanca del restaurante. Todo en Enrique se revuelve. Siente como si le hubieran quitado el piso. Un nudo se le forma en la garganta. Quiere preguntar cómo ese niño tiene ese collar. Quiere saber si es coincidencia o si la vida, vaya a saber cómo, está devolviéndole un trozo de juventud perdida. El guardia ya tira de Gabriel por el brazo, impaciente, casi arrastrándolo. Enrique ve todo a lo lejos, una mesa entre los dos, y por un instante siente una furia inesperada. No por el niño, sino por él mismo, por su manera de vivir. Distante, seco, incapaz de notar lo que realmente importa. Pero él vacila. Es como si el cuerpo no supiera qué hacer. Se queda ahí sentado, las manos sudorosas, el ceño fruncido, sin poder apartar la vista del niño. Hasta la comida en el plato parece perder el sabor. Una sensación extraña, miedo, culpa y una esperanza mínima, del tamaño de una chispa. En la memoria, recuerda a Sofía llorando, escondiendo el rostro, diciendo que se iba. Nadie nunca explicó bien el motivo, solo quedó el vacío, el colgante, y ahora reaparece ahí, colgando del cuello de un niño solo, encogido bajo la lluvia. Afuera el frío empeora. La puerta se abre, una ráfaga helada invade el restaurante. Los clientes se quejan, la gente se abotona los abrigos, miran de reojo. Pero Enrique ya no oye nada. Solo puede pensar en ese medallón dorado. Es tonto, quizá, preocuparse tanto por un objeto, pero aquello es una pieza de su vida que nunca pensó volver a encontrar. Y no era solo el collar, sino todo lo que venía con él: juventud, decisiones, culpa y añoranza. El camarero pregunta si todo va bien. Enrique solo asiente con la cabeza, sin hablar. No consigue pensar con claridad. El nombre Sofía empieza a retumbarle en la cabeza. ¿Será que? No, no puede ser. Pero, ¿y si lo es? ¿Y si ese niño tiene alguna relación con ella, con su pasado, con todo lo que quedó roto entonces? Gabriel, al otro lado de la puerta, mira hacia atrás una última vez antes de que el guardia le haga irse. Sus ojos se cruzan con los de Enrique. En ese instante, Enrique se siente desnudo, expuesto. Siente ganas de levantarse, correr hacia el chico, preguntar: ¿de dónde sacaste ese collar? ¿Quién era tu madre? ¿Cómo has acabado aquí afuera, tan solo? Pero la mano de Enrique tiembla. Nunca ha sido valiente cuando se trata del corazón. Toda su vida ha hecho lo mismo: usar la cabeza, no dejarse afectar, seguir las reglas. Esta vez es distinto, porque el silencio de Gabriel le atraviesa como un cuchillo. No saber es peor que cualquier verdad. La calle afuera está fría, casi no pasa nadie. La lluvia empieza a formar charcos oscuros en la acera. Gabriel camina con cuidado, el zapato roto ya lleno de agua. Juguetea con el colgante entre los dedos como si lo acariciara, como si ese pequeño círculo dorado fuera su escudo contra el mundo. Enrique sigue quieto, pero por dentro está revuelto. Casi se levanta, pero desiste. El sufrimiento en la cara del niño queda pegado a su mente. Una cosa es la compasión. Otra, sentir la propia historia mezclada con el drama de alguien que apenas has visto, pero ya parece que conoces de toda la vida. Enrique se quita la servilleta del regazo, apoya despacio el tenedor en el plato. La comida se enfría, pero no le importa. Observa por la ventana la silueta pequeña alejándose, llevándose consigo una pregunta de hace 30 años. Y quienes miran desde fuera no entienden. Parece solo un hombre rico viendo a un niño pobre marcharse. Solo Enrique lo siente. Lo siente de verdad. Como si ese brillo hubiera abierto una puertecita cerrada por dentro, dejando entrar todo lo que había quedado atrapado. La culpa, la añoranza, la puntita de esperanza. Porque ahí hay una historia. Hay un lazo viejo, un secreto, y quizá una oportunidad de cambiarlo todo. Cuando la puerta se cierra de nuevo y regresa el silencio, Enrique sabe que no podrá ignorarlo. El mundo allá afuera sigue mojado, duro, indiferente. Pero para él, nada será igual después de ver ese colgante reluciendo bajo la lluvia.
Un trueno partió el cielo, de esos que hacen temblar el cristal y vibrar el pecho. Dentro del restaurante todos dieron un respingo. Pero afuera, en la calle oscura y empapada, solo se oía el ruido de las bocinas mezclado con la lluvia intensa cayendo sin piedad. Y ahí estaba Gabriel, escapando, sin mirar atrás. Casi resbaló al bajar los escalones mojados. Ya sus zapatos no tenían suela, el agua entraba directo al pie. El frío lo atacaba sin tregua, cortándole la cara, pero el miedo era tanto que apenas lo sentía. Solo quería irse, desaparecer. Sintió el collar golpearle el pecho, y lo apretó con fuerza, lo único que aún era suyo. El único calor que le quedaba. Los guardias gritaron algo, pero Gabriel ni los oyó. Solo corría. Tenía apenas 8 años, pero la calle ya le había enseñado a correr cuando era necesario. Sabía de los callejones, de los baches, de los coches que frenan de cualquier manera. En el pecho, el corazón parecía que iba a saltársele fuera. Dentro del restaurante, Enrique se quedó parado unos segundos. La mano aún temblaba sobre la copa de vino caro, sin creer lo que había visto. El colgante. Sofía. Eso le apretó el pecho de una forma que ni todo el dinero del mundo puede soltar. Un destello de un rostro antiguo, una sonrisa que nunca olvidó. Y ahora, en el cuello de un niño flaco bajo la tormenta. Enrique lanzó la servilleta al descuido, dejó el plato que ni siquiera probó de verdad. Ese restaurante elegante podía seguir la fiesta sin él por un rato. Abrió la puerta, y el viento helado le golpeó la cara. El olor de la calle le llegó enseguida, mezcla de basura, gasolina, fritanga. Y el sonido de la lluvia, cayendo fuerte sobre el asfalto. «Niño, espera», gritó Enrique, pero era tarde. El pequeño ya desaparecía entre los coches. Por un segundo, Enrique pensó en volver adentro, llamar a alguien, no sabía. Pero algo lo empujó hacia adelante. Ganas de resolver algo antiguo, un hueco que ha estado abierto durante años. Ahí, entre coches caros y las miradas desconfiadas de los guardias, él corrió. El traje caro pesaba, se empapaba a cada paso, el agua ya le entraba por el cuello. Tropezó en el escalón, maldijo en voz baja. El piso brillaba de lo mojado, reflejando las luces de los faros, los escaparates, los carteles parpadeando de colores. Pero solo veía el final de la calle, buscando la sombra de Gabriel desapareciendo rápido. El niño ya había doblado la esquina, metiéndose por el lado oscuro. Su brazo rodeaba su propio cuerpo, intentando proteger el collar, como si fuera un secreto, como si valiera oro. Y para él, valía. La lluvia le pegaba el pelo fino contra la frente, le caía en los ojos, mezclada con sudor. Notó su mano temblar, los dientes castañeteando de frío. Y el miedo, siempre el miedo, creciendo cuando se dio cuenta de que alguien venía detrás. Miró por encima del hombro, de reojo. Vio a ese hombre grande, vestido elegante, corriendo en medio de la calle. Eso asustaba aún más. Un adulto corriendo detrás de un niño nunca es buena señal. Gabriel intentó correr más, pero el cuerpo dolía. Las plantas de los pies palpitaban cada vez que tocaba la acera dura. El estómago rugía, y las lágrimas brotaron de rabia y cansancio, mezcladas con la lluvia. Nadie podía verlas. Enrique empezó a quedarse sin aire. No estaba acostumbrado a esto, correr en la calle, bajo el frío, por la ciudad mojada. Pero sentía una urgencia que no podía explicar. En la cabeza, solo un nombre, Sofía. Y ese colgante antiguo, hecho promesa. El tráfico seguía al otro lado, bocinas impacientes, gente resguardándose bajo los aleros, mirando de lejos la escena improbable. Un hombre elegante, corriendo detrás de un niño sucio, cada uno luchando con sus propios pensamientos. Enrique gritó otra vez: «Por favor, niño, espera, solo quiero hablar». Pero Gabriel solo escuchaba ecos, todo parecía volverse pesadilla. El miedo lo empujó hacia adelante. Encontró una calle más oscura, vio un callejón donde nadie miraba. Era húmedo, lleno de bolsas de basura. De vez en cuando, alguna rata. No quería entrar, pero era mejor que un hombre grande siguiéndolo. Enrique llegó a la boca del callejón, se detuvo de repente. Se quedó escuchando, solo el sonido de la lluvia golpeando fuerte las lonas de los refugios improvisados. Llamó despacio, más bajo ahora, el nombre que le temblaba en el pecho. «Sofía». Sonó extraño, después de tanto tiempo, pero le revoloteó en la voz, como un ruego. El callejón respondió solo con silencio y olor a cosas mojadas. Gabriel se acurrucó aún más, todo el cuerpo encogido. Apoyó la frente en la rodilla, sintiendo el colgante frío entre los dedos.
rezando en voz baja para que nadie lo encontrara ahí. Y, en ese instante, Enrique se quedó parado en medio del aguacero, mirando al vacío, intentando entender cómo un encuentro así puede cambiar toda la vida de uno. Parecía que la lluvia caía más fuerte, lavando todo menos la angustia que sentía cada uno allí. Y en las calles, solo el trueno apagaba el llanto del niño que nadie veía, y el suspiro de un hombre que, por primera vez en años, sintió nostalgia de una vida que aún podría ser. Gabriel corre hasta que no siente las piernas. No mira atrás, solo siente la lluvia pegando fuerte, pegando la camiseta vieja a la espalda, deslizándose por el rostro sucio de lágrimas y agua helada. El bullicio del restaurante se esfuma tras él, convirtiéndose en recuerdo. Ahora, el único sonido que queda es el de su propio llanto ahogado en la garganta, mezclado con la respiración entrecortada y los truenos que cortan el cielo pesado. El niño atraviesa una reja, cruza una acera llena de charcos y se esconde en un callejón bien oscuro. Es una calle olvidada, donde ni el poste quemado logra iluminar el camino. Ahí el olor es distinto, mezcla de basura, cartón mojado, restos de comida podrida y ratas, de esas que se escuchan corretear por las esquinas. No hay nadie que ayude. Encuentra un rincón detrás de unas cajas de fruta tiradas. Se sienta en el suelo, encogido. Tiembla de frío, porque siente los huesos doler y las manos apenas se mueven. Mira el collar, lo aprieta fuerte, como si pudiera salvarlo del mundo. El colgante solo brilla cuando lo ilumina un relámpago, y aún así Gabriel lo esconde rápido bajo la camiseta. No es solo un objeto, es todo lo que queda de su madre, y pensar en ella le dan ganas de gritar de dolor. Pero él solo cierra los ojos y trata de tragar los sollozos. Gabriel piensa en lo que acaba de pasar. Ese hombre elegante, con el pelo arreglado, traje caro, cara seria tras el cristal del restaurante. La forma en que lo miró fue extraña, no era solo rabia o desprecio, parecía verdadera sorpresa. ¿Le iba a hacer daño? ¿O le quería quitar el collar? No entiende el motivo de esa desesperación, de esa mirada pegada al colgante. Por un momento, casi creyó que el hombre iba a llorar. Pero no puede confiar. Ya ha visto cosas peores en la calle. Todo adulto que se acerca termina quitándole algo. Una vez ya intentaron arrancarle el collar, casi lo logran. Desde entonces, duerme siempre boca abajo, brazos cruzados sobre el pecho, protegiendo el último pedazo de su madre. Ahora igual. Abraza el collar, lo aprieta fuerte hasta que duele. Los ratones hacen ruido tras la basura. Un coche pasa por la calle del frente y por un momento ilumina todo el callejón, pero nadie se detiene. Los pocos que andan por ahí hablan alto, gesticulan, ni notan al niño acurrucado bajo las cajas. Gabriel se queda bien quieto, casi sin respirar. Sabe que si hace ruido, llama la atención de la gente equivocada. El estómago se queja. Duele de verdad. No es solo hambre, es un vacío que nunca desaparece. Lleva 2 días sin una comida decente. Está acostumbrado. A veces consigue un pan viejo, pero esa noche ni eso. El olor del restaurante vuelve a su cabeza, la imagen de los platos enormes, carne jugosa, arroz blanco, sopa caliente. Se lame los labios, nota la garganta seca. El miedo es más grande que el hambre. Gabriel piensa, ¿y si ese hombre vuelve? ¿Y si mandan más guardias? Ya ha recibido golpes de adultos, sabe cómo duele. Ya ha huido también de la policía, que pega sin preguntar el nombre, que le manda desaparecer como si no existiera. El collar pesa en el pecho, pero nunca lo soltará. Cierra la mano sobre el colgante, el dedo casi cortándose en el filo frío del oro. De vez en cuando siente como si su madre estuviera cerca, como si le sostuviera la mano en el frío. Mira el cielo abierto, todo gris, lluvia gruesa cayendo directo en la frente. Ya no siente los pies, están rígidos de mojados, los calcetines, si es que se puede llamar así, ya no calientan nada. Mete la barbilla entre las rodillas, intentando huir del viento. Imagina a su madre cantando bajito, como hacía para ahuyentarle el miedo a los truenos. Se queda en ese estado, medio despierto, medio dormido. Los ojos abiertos, intentando oír pasos en la calle, pero la cabeza le da vueltas de cansancio. Un perro flaco ladra lejos. Alguien pasa tropezando, con voz ronca y cargada. Gabriel se esconde más entre las cajas, casi no respira. Las piernas encogidas le empiezan a hormiguear. Trata de recordar cómo era antes, en la época en que vivía con su madre, tenía casa, olor a café por la mañana, abrazo apretado. Todo eso quedó lejano. Siente ganas de llorar, pero el sonido de su propia voz sería pedir ser encontrado. Deja que solo caigan las lágrimas, mezclándose con la lluvia. Dice bajito, ni él se oye. Mamá,
Te quedas conmigo. Cada esperanza mínima se esfuma rápido. Piensa otra vez en el hombre elegante. El modo en que lo miró. ¿Conocería a su madre? ¿O era solo una equivocación? Gabriel no quiere ilusionarse. Sabe que de esas cosas no sale nada bueno. Ya ha aprendido a la fuerza. Se queda esperando a que pase la madrugada. El miedo no se va, pero el cansancio y el hambre lo dejan todo gris. El colgante es el calor que queda. Entre un relámpago y otro, Gabriel mira al cielo. Solo una noche más. Mañana lo intento otra vez. Hace fuerza para creer que al día siguiente conseguirá un pan, una sonrisa, algún rincón menos hostil. La única certeza, nadie le quitará lo que es suyo, no mientras pueda protegerlo. Junta todo el amor en el puño cerrado, se abraza a su propio cuerpo flaco, y espera eso que no sabe si existe. Alguien que escuche, alguien que vea, incluso en un callejón oscuro, en un mundo que parece haberse olvidado de chicos como Gabriel. Enrique casi no siente el cuerpo cuando entra en el coche. La lluvia golpea fuerte el vidrio, haciendo esos ruidos que antes siempre le parecieron relajantes. Hoy parecen un castigo. Escurre el agua por el cuello del blazer caro, el pelo le gotea a mechones gruesos. Pero nada molesta tanto como la imagen de ese niño en su cabeza, la camiseta pegada al pecho de lo mojada, la mirada llena de miedo, y ese collar. Se deja caer sobre el asiento de cuero. Se pasa las manos por la cara. Intenta respirar hondo. El chofer lo mira por el retrovisor, esperando alguna orden, pero él no dice nada. Solo toquetea los botones, enciende la calefacción, presiona el apoyabrazos como si quisiera despertarse de una pesadilla. El collar. Un dije simple, oro gastado, colgando del cuello de un niño perdido. Pero para Enrique, no es solo oro. Cuando llegó al baño, dudó si en verdad podía entrar. La empleada abrió despacio, mostrando el vapor del agua caliente subiendo. Toalla limpia doblada, albornoz, pantuflas nuevas. Gabriel se quitó los zapatos, sintió el suelo frío. Metió la mano en el agua y se encogió ante el calor, habituado solo a lavarse con jarros de agua helada en la calle o de algún grifo de plaza. De vez en cuando miraba hacia la puerta, receloso, pero nadie intentó entrar, nadie preguntó nada. Le dejaron estar ahí en paz todo el tiempo que necesitase. Se acomodó muy despacio en la bañera. Cerró los ojos un momento, apoyó la cabeza en el borde. El agua caliente le cubría el cuerpo. Sintió un escalofrío distinto, un calor que no era solo físico, casi un alivio raro, como si esa suciedad no solo fuera barro, sino dolor, miedo, todo lo que vivió. Cuando salió, se envolvió el albornoz y caminó tímido por el pasillo. La señora le dio ropa limpia, demasiado grande, pero perfumada a jabón. Gabriel se la puso y sintió la suavidad de la tela. Miró su propia mano, estaba limpia. El collar. Ahora, volvía a brillar bajo la luz amarilla del pasillo. Bajó hasta la cocina, muy despacio. En la mesa grande, había pan, queso, leche tibia, frutas de todos los tipos. El olor era bueno, pero Gabriel seguía de pie antes de sentarse. Miraba a Enrique en un rincón, callado. Miraba la comida como si no pudiera creerlo. Los ojos estaban abiertos, esperando quizá un grito en cualquier momento, o que alguien le quitara el plato de las manos. Enrique hizo un gesto, empujando una silla para que se sentara. No dijo casi nada, solo se quedó mirando, tenso, con la mirada baja, sin saber cómo romper esa distancia. Cuando Gabriel al fin se sentó, tomó el pan con delicadeza, como si fuera algo muy valioso, y lo era, para alguien que pasó tanto tiempo sin nada. Dio un mordisco pequeño, despacio, masticando en silencio. Comía y miraba alrededor, midiendo el lugar. Solo el rumor lejano de la lluvia en los ventanales cerrados rompía el silencio. Dos mundos separados por un vidrio. Afuera, el frío, el hambre, la calle. Adentro, el calor, la luz, el aroma de comida buena. El niño comía lento. Se detenía, miraba a Enrique, a la empleada, a la puerta. Tomaba una fruta, la olía, probaba apenas un bocado. Tenía hambre, sí, pero parecía no estar seguro de si podía permitírselo. En su cara, se notaba el temor de perderlo todo otra vez. Nada ahí era normal para él. Ni el agua bebía de un trago, sino a pequeños sorbos, como quien no puede darse el lujo de desperdiciar nada. Enrique intentaba no demostrarlo, pero estaba visiblemente afectado, sentado en la punta de la mesa, sin apetito. Observaba cada gesto de Gabriel, sobre todo la forma en que jugaba con el collar, el colgante repicando suave sobre su pecho, una memoria viva, constante. A veces, Enrique se veía obligado a respirar hondo,
tragando saliva, incapaz de mirar al niño a los ojos. Daba miedo lo que sentía, lo que el pasado traía de vuelta por la puerta principal. El reloj hacía tic-tac, fuerte. Casi no había palabras entre los dos. Gabriel parecía esperar que en cualquier momento alguien dijera que aquello era un error, que esa comida no era para él. Pero nadie le quitó nada de las manos. Cuando terminó de comer, se quedó quieto, sujetando el vaso con las dos manos, intentando calentar los dedos. No pidió nada, solo permaneció allí, balanceando los pies descalzos, mirando el suelo. La empleada sonrió y le preguntó si quería postre, pero Gabriel negó apenas moviendo la cabeza, con timidez. Enrique se pasó una mano nerviosa por el cabello, se levantó y murmuró, casi sin voz: «Tienes una habitación lista arriba. Si quieres descansar». Gabriel lo miró sin saber si debía dar las gracias, correr o justificar algo. Se quedó callado, con esa mirada de quien no entiende por qué alguien haría algo tan bueno por él. En la escalera, el niño subía despacio, observando cada cosa, los cuadros, cada puerta cerrada. El cuarto estaba perfectamente preparado, cama enorme, almohada blanda. Gabriel puso la mano sobre la manta, hundió un poco el rostro en la tela. Cerró los ojos, respiró el perfume de ropa limpia. Era casi raro, como si el cuerpo no supiera cómo encajar tanto confort. Afuera, la lluvia persistía, recordándole todo aquello que dejaba en la calle. Enrique se quedó en la puerta, sin saber si debía entrar, si decir algo. Se limitó a observar ese niño que, incluso en medio de tanto lujo, aún temblaba de miedo y duda. En el rostro del empresario se asomaba el inicio de unas lágrimas, pero le apretó los dientes y tragó seco. Solo alcanzó a susurrar: «Puedes dormir tranquilo. ¿Estás seguro? Aquí nadie te va a hacer daño». Gabriel se subió la manta hasta el mentón, sintiendo de verdad el calor de su cuerpo por primera vez. Se quedó mirando el techo un buen rato, sin parpadear, como rezando para que eso no terminara jamás. Alrededor, el silencio era tan grande, que hasta su corazón parecía escuchar más fuerte. Nadie dijo nada durante varios minutos. El niño cerró los ojos, apretando el collar, esperando que el sueño llegara. Afuera, la lluvia caía con fuerza, pero ahí dentro, por primera vez, no era solo refugio, era esperanza, aunque todavía ni él lo supiera. Enrique se quedó parado en el pasillo, escuchando cómo la respiración del niño se volvía tranquila. Y, por primera vez en años, sintió que esa casa enorme y fría volvía a ser un hogar. Esa mañana, el silencio seguía reinando dentro de la gran casa, pero era distinto. Enrique despertó temprano, antes del bullicio de los empleados, incluso antes de que el sol apareciese detrás de las nubes grises. Se sentó en la orilla de la cama, se pasó la mano por la cara y se quedó ahí, sintiendo el peso del día. La duda apretaba su pecho. ¿Gabriel sería realmente su hijo? ¿O era solo una esperanza ingenua? ¿Una última oportunidad de que el destino arreglara algo? Caminó por la casa despacio. Escuchó pasos livianos, casi sin ruido, y de repente lo vio, al fondo del pasillo, a Gabriel hurgando en una estantería. El chico miraba concentrado unos libros grandes y antiguos, como intentando descifrar dónde había llegado. Seguía con ropa limpia, aunque demasiado grande para su cuerpito. Cuando Enrique tosió suavemente para avisar que estaba ahí, Gabriel se giró, asustado al principio. Pero en vez de miedo, apareció una sonrisa tímida, solo en la comisura de los labios. Enrique notó lo raro que era, una sonrisa verdadera. Y por un segundo, algo dentro de su pecho pareció encenderse. «¿Dormiste bien?», preguntó, con la voz más baja de lo que quería. Gabriel asintió, algo cortado. Estaba más cómodo, pero seguía en guardia. Enrique invitó al chico a desayunar con él. Se sentaron juntos, lado a lado, en una mesa demasiado grande para solo dos. Gabriel observaba todo, tocaba todo en la punta de los dedos, como probando si era verdad. No devoró la comida como el día anterior. Ahora comía despacio, mirando a Enrique de vez en cuando, como esperando un regaño, una orden, algún susto. Pero solo encontró silencio y una sonrisa cansada al otro lado de la mesa. Oculto bajo la manga, Enrique apretaba ese papel arrugado del laboratorio. Era la orden para la prueba de ADN. El sobreoficial aún no había llegado y él no sabía si quería que llegue pronto o nunca. Había miedo dentro de él, miedo a hacerse ilusiones, miedo de que la vida volviera a ponerle otro vacío en la cara. Al atardecer, Enrique observó a Gabriel jugar en el jardín. La lluvia había dado una tregua y el perro de la casa, un labrador viejo llamado Teo, se acercó despacio. Gabriel se agachó, desconfiado,
Los animales grandes asustan a quien ya ha sufrido en la calle. Pero Theo solo movió la cola, paciente. Cuando Gabriel lo acarició, se notaba que era algo totalmente nuevo para él. Poco a poco, empezó un juego torpe. Gabriel tomaba una ramita, la lanzaba, Theo corría y la traía, y volvían a empezar. De vez en cuando, Gabriel reía. Eran risas suaves, casi reprimidas, como si temiera molestar. Enrique se quedaba en la terraza, sin decir nada. Esa escena se le quedó grabada. Un niño que pasó hambre, lluvia y abandono, jugando de verdad por primera vez. Por un rato, Gabriel volvía a ser solo un chico más. Dentro, las empleadas murmuraban, llenas de dudas. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué durmió aquí? Enrique escuchaba a lo lejos, pero ya no le importaba. Tenía la cabeza en otra cosa. Al anochecer, vieron juntos televisión. Enrique no sabía qué poner. Dejó una película vieja, dibujos animados. Gabriel miraba todo con mucha atención, como si no quisiera perderse nada. Cuando Enrique salió un momento del salón, sintió esa náusea familiar de tantas emociones enterradas. Si Gabriel realmente era su hijo, ¿qué hacer? ¿Y si no lo era? Enrique notó que ya le importaba demasiado. Ese niño, en pocos días, lo había sacudido de una manera que nadie lograba hace mucho tiempo. Antes de dormir, Gabriel apareció en la puerta del despacho. Sostenía el collar, como siempre, apretado entre las manos. Se quedó ahí, parado, mirando inquieto a Enrique. No pidió nada, no habló. Solo miró, con esos ojos grandes llenos de duda y esperanza, como pidiendo, sin palabras, que esta vez no lo dejaran atrás. Enrique se acercó, se agachó a la altura del niño. Vio de cerca las pequeñas cicatrices en sus manos, el miedo escondido detrás de la mirada. Sinti yo acute, ganas de prometerle el mundo, pero solo pudo preguntar. ¿Todo bien, Gabriel? El niño asintió con la cabeza. Enrique se quedó ahí, sin saber si debía abrazarlo, desearle buenas noches, o dejarlo solo. Al final, le pasó la mano por el pelo, torpe, casi pidiendo permiso. Por la noche, las luces de los coches afuera trazaban sombras en el techo del cuarto. Gabriel se acostó, esta vez con el collar sobre la sábana, mirando el colgante brillar bajo la luz tenue. Enrique, desde la puerta, observó la escena, intentando grabar cada detalle. El silencio, el roce suave del niño acariciando el oro, la respiración tranquila tras tantos días agitados. En el cuarto de al lado, Enrique tardó en dormirse. El miedo al resultado del ADN era una losa en el pecho, pero, al mismo tiempo, por primera vez en años, le daban ganas de creer en algo bueno. Una esperanza rara, como si el destino, por fin, hubiera traído a alguien a rescatar, no solo a Gabriel, sino a él mismo. Y en los días siguientes, la rutina fue cambiando dentro de la casa. Gabriel empezó a caminar en calcetines, resbalando por el pasillo. Reía solo, murmuraba cosas a Theo, aprendía a prender la tele sin ayuda. Poco a poco, el vacío de las habitaciones fue llenándose de voces, risas, pasos ligeros. Enrique, siempre serio, se sorprendía sonriendo solo al ver al niño compartiendo una galleta con el perro o pidiendo, tímido, poner la música alta en la radio antigua. Había color, movimiento, pero sobre todo, había ese lazo invisible creciendo entre dos mundos tan distintos. En el fondo, Enrique lo sabía, no importaba lo que dijera el papel del laboratorio, ya era imposible salir ileso de esa historia. Porque ese niño de ojos asustados ya lo había cambiado todo dentro de él, incluso antes de saber la respuesta. Él sobrellevó una mañana gris, con ese frío que parece meterse en los huesos. Enrique despertó antes del sol, pero no hacía más que dar vueltas en la cama. Cada minuto pasaba eterno. Cuando por fin escuchó el portero avisar por el teléfono, saltó de la cama de una forma que ni él reconocía. Bajó tan rápido que se olvidó hasta de peinarse. En el ascensor, el sobre blanco en las manos del mensajero parecía pesar 1 tonelada. Enrique lo tomó y se quedó mirándolo un instante, la respiración contenida, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos lo oyeran. Subió de nuevo. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas y unas gotas de lluvia suaves, resbalando por el vidrio. Gabriel, en ese momento, estaba en el salón, tumbado sobre la alfombra, jugando a apilar unos bloques viejos que había encontrado en el sótano. El perro, Boris, roncaba a su lado. Enrique entró despacio, sosteniendo el sobre entre los dedos, casi con miedo de romperlo. Miró a Gabriel, tan pequeño envuelto en el abrigo que casi lo devoraba, con el pelo todavía revuelto del sueño.
El niño levantó la vista y sonrió apenas. Esa sonrisa torcida que solo aparece cuando olvida, aunque solo sea un segundo, la calle. Enrique se sentó en el sofá despacio. Las manos le temblaban. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Gabriel lo notó y se acercó, receloso, curioso. No entendía del todo el ambiente tenso, pero intuía que estaba por pasar algo muy importante. Incluso Boris, el perro, se levantó y apoyó el hocico en las piernas de Enrique. Enrique respiró hondo, se pasó la mano por el pelo y finalmente rompió el sobre. Los papeles le temblaban entre los dedos. Fue bajando los ojos, palabra por palabra. Sentía el pecho lleno de arena, con ganas de huir, de no saber, pero al mismo tiempo de terminar con todo ya mismo. De repente, se detuvo. No había forma de negarlo. Allí estaban las palabras, claras, frías, científicas. El resultado era positivo. Gabriel era su hijo. Enrique dejó que el papel cayera en su regazo. Miró al vacío, aturdido. Todo alrededor desapareció, hasta el sonido de la lluvia parecía lejano. Solo sentía una oleada de calor en el pecho, algo que apretaba tanto que no pudo aguantar. Y de repente, empezó a llorar. No era un llanto bonito, de película. Era feo, con sollozos, la cara contraída, la mano cubriéndole la boca para no gritar. Los hombros le temblaban como hojas en el viento. Gabriel abrió mucho los ojos. Se quedó quieto, al principio un poco asustado, sin saber si había pasado algo malo. Pero entonces vio las lágrimas de Enrique, y la forma en que él intentaba ocultarlas, aguantándolo todo después de tanto tiempo. El niño se acercó despacio, casi como un gato que teme recibir un reto. Enrique no pudo más. Abrió los brazos y atrajo a Gabriel, apretando al chico tan fuerte que casi lo aplastó en el abrazo. Gabriel se dejó envolver, cerró los ojos. Al principio su cuerpo estaba tenso, como si no creyera lo que pasaba. Pero en cuanto Enrique lo abrazó un poco más fuerte, él se derritió, los hombros relajándose, la cara apoyada en el pecho del hombre y, por primera vez, un verdadero alivio. Enrique lloraba solos. Entre suspiros, hablaba bajito, pasándole la mano por el pelo a Gabriel, diciendo, hijo mío, hijo mío. Era como si todo el amor que había guardado escondido en el pecho, sin nadie a quien entregarlo, saliera de golpe. El frío de la sala desapareció. El viento afuera ya no importaba. El niño temblaba de emoción. Apretó el buzo de Enrique con la mano, necesitando asegurarse de que todo era real. El viejo colgante de oro, el mismo que era de su madre, se deslizó fuera de la sudadera y brilló en el regazo de los dos. Enrique miró el collar, tocó el colgante con el dedo, sintió el metal tibio, cargado de historias y de nostalgia. Fue en ese instante cuando ambos lo entendieron, sin necesidad de palabras. Algo más grande los unía. Era amor, pero también supervivencia, pertenencia. Era como si un hueco enorme dentro de cada uno, excavado por el tiempo, la soledad, la ausencia, empezara a cerrarse. Por un rato, nadie dijo nada. Solo el ruido del viento y de la lluvia a lo lejos. Gabriel dejó caer una lágrima, pero no era de tristeza. Siguió pegado a Enrique, respirando el perfume de él, mezclado con el aroma a café que llegaba desde la cocina. La inseguridad se desvaneció. El miedo a ser abandonado otra vez se disolvió en el calor del abrazo. Enrique pasó el pulgar por la mejilla del niño, secándole la cara con cuidado. Gabriel miró hacia arriba, con los ojos brillando, todavía incrédulo. Enrique sonrió, aún llorando, y apoyó la frente en la del hijo. Aunque no dijeron nada, ambos sabían que nada sería igual que antes. Enrique sintió unas ganas inmensas de mostrarle el mundo entero a Gabriel. De protegerlo, de enseñarle todo. Pero, más que nada, de estar ahí, juntos, sin promesas grandilocuentes, sin un plan perfecto. Abrazar, cuidar, ser padre. El resto lo inventarían juntos. Boris, sin entender nada, saltó al sofá y lamió la mano de Gabriel, moviendo la cola. El niño soltó una risita tímida y baja, y Enrique recordó a Sofía, su fuerza, su manera traviesa de mirar la vida. Ese niño era lo más puro que quedaba de ella en el mundo. El tiempo se detuvo unos minutos. Era como si solo existiera ese abrazo. El papel del examen quedó olvidado en la mesa. Sus palabras frías ya no alcanzaban para explicar lo que sucedía ahí. Lo que tenía sentido era el calor, los ojos mojados, las manos entrelazadas. Después de tanta búsqueda, tanta calle, tanto miedo, al final era simple. Eran padre e hijo. Y ahora, al fin, tenían un hogar, tenían un nombre, se tenían el uno al otro.
Cuando Enrique despertó esa mañana, parecía que todo el mundo tenía otro color. La luz que entraba por la ventana del cuarto ya no era solo claridad, era promesa. Afuera, el sonido de la ciudad seguía igual. Bocinas, gente apurada, el eco lejano de una moto. Pero dentro de casa, el ambiente era otro. Gabriel seguía dormido, abrazado a la almohada, y junto a él el collar brillaba con la primera luz del día. Enrique se quedó en la puerta observando al niño respirar despacio. Pasó años rodeado de lujos, pero nunca había sentido eso. Ese deseo de que todo saliera bien. De reparar todos los huecos del pasado. Más tarde, fueron juntos al registro civil. Enrique no se atrevió a soltarle el hombro a Gabriel ni un segundo. De vez en cuando, Gabriel lo miraba, todavía incrédulo. Tenía los ojos una mezcla de miedo y alegría, como si temiera que aquello fuera un sueño frágil. Enrique firmó el papel con manos temblorosas, sintiendo que al fin estaba escribiendo su propia historia como debía. Al final, le mostró la identificación con sus dos nombres juntos. Gabriel rió bajito, como quien encuentra su lugar en el mundo. Ese mismo día, el teléfono de Enrique no dejaba de sonar. Llamó a la decoradora, al catering, a todos los que sabía hacer fiestas. Quería una celebración grande, diferente a cualquier otra que hubiera hecho. No era para ostentar dinero, era símbolo de un nuevo comienzo. Una forma de gritarle al mundo que había encontrado a su hijo, y que ya nada era como antes. Los días siguientes fueron una linda locura. Gabriel ayudó a elegir los globos, los colores de las mesas. A veces agarraba un dulce antes de tiempo y miraba nervioso, esperando un reto, pero Enrique solo reía. Se sorprendían riendo a cada rato. De los errores, de los líos, de todo lo que ya no necesitaban fingir. En un rincón de la sala, Gabriel dibujó un cartel grande con letras desiguales. Bienvenidos. Enrique se emocionó al recordar que su hijo nunca había tenido una verdadera fiesta. Ni siquiera un pastel suyo. La víspera, sentado en la sala, Enrique acarició el collar que ahora era de Gabriel y sintió la presencia de la madre del niño allí. Una nostalgia fuerte, que ahora se sentía diferente. Como un agradecimiento. Cuando llegó el gran día, la casa parecía otra. Llena de música, olor a brigadeiro, voces infantiles corriendo por todos lados. Enrique no quiso dejar fuera a ningún niño del hogar donde había buscado a Gabriel. Vinieron chicos y chicas de todas las edades, de la mano de las cuidadoras, con los ojos muy abiertos ante tanta decoración colorida y tanta comida en la mesa. Gabriel, que antes era callado y tímido, no paraba quieto. Mostraba su nuevo cuarto, enseñaba su juguete favorito, repartía el pastel aunque quisiera comérselo todo él solo. En su rostro apareció una sonrisa tan grande que parecía iluminar cada rincón oscuro que Enrique había cargado. En el momento de la torta, Enrique respiró hondo. Pidió silencio con un gesto. En el medio del salón, miró a cada niño ahí presente y les habló bajito, mirando a los ojos, como hacía con Gabriel. Contó que el dolor del abandono no solo había herido a Gabriel, sino también a él, que, aunque rodeado de todo, llevaba años solo. La voz de Enrique temblaba. Explicó que, desde ese día, no bastaba con haber encontrado a su hijo. Quería hacer más. Por eso, anunció que iba a fundar una institución en homenaje a la madre de Gabriel, para cambiar de verdad la vida de niños y niñas como él, perdidos en las calles frías de la ciudad. Silencio total. Los niños no entendían palabras difíciles, pero sentían en el aire que ahí nacía algo grande. Gabriel no soltó la mano de su padre ni un instante. Cuando Enrique terminó, el niño apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez, dejó escapar un llanto suave, no de miedo ni dolor, sino de alivio y alegría. Enrique lo apretó fuerte, prometiéndole en silencio que nunca más lo dejaría solo en el mundo. Durante la fiesta, los guardias de la mansión dejaron pasar a los niños para que entraran y salieran en libertad. Nadie ponía mala cara. Las cocineras servían jugo y empanaditas sin parar y hasta los camareros se sacaron las corbatas para jugar a las escondidas con los chicos. Era un lío feliz, el tipo de escena que Enrique jamás imaginó que tendría en su propia vida. Cuando cayó la noche y las luces de la ciudad empezaron a encenderse afuera, Gabriel se sentó en el jardín con su padre. Hablaron poco, pero se entendieron con una mirada. En el pecho de Gabriel, el collar de su madre seguía brillando, ahora rodeado de brazos cálidos y promesas verdaderas. Quien mirara desde afuera pensaría que solo era una fiesta. Pero ahí, aquella noche, un niño que ya no esperaba nada recibió familia, futuro y esperanza. Y junto a él, muchos otros chicos descubrieron que a veces un simple gesto es el comienzo de todo.